Bienvenidos a una nueva clase de Ciencias Naturales, esperando que todos ustedes se encuentren muy bien junto a sus familias. El objetivo de esta clase va a ser calcular el potencial eléctrico de un circuito, reconociendo el tipo de corriente que va a circular, los materiales que van a conducir esta corriente eléctrica y aquellos materiales que van a impedir que circule la corriente eléctrica. Vamos a hablar de la ley de Ohm y la ley de Joule, sus aplicaciones en el circuito eléctrico. Recordar que clases anteriores ya estuvimos hablando de electricidad y magnetismo. Nuestra primera clase fue entender qué era electricidad, esta energía, ¿no es cierto?, que se transmite a través de cargas eléctricas, que existen cargas positivas y negativas, por lo tanto puede haber una atracción y una repulsión, y esto lo explica muy bien la ley de Coulomb, la atracción que hay en estas cargas o la repulsión que puede haber entre ellas. La clase siguiente hablamos de cómo podemos electrizar los cuerpos, que era a través de la frotación, del contacto o de la inducción. Nuestro cuerpo, ¿no es cierto?, está formado por electrones, por lo tanto, hacemos que estos electrones se movilicen y electricen nuestro cuerpo. Por eso que nosotros de repente tenemos destellos de esta forma de electricidad que emana como destellitos brillantes que podemos ver en la oscuridad, que puede ser porque caminamos, arrastramos los pies por la alfombra, porque nos subimos a un vehículo y el vehículo también utiliza energía, corriente eléctrica, que puede hacer que nuestro cuerpo se cargue, y por eso que cuando nos bajamos de un vehículo a veces nos da la corriente. Hoy vamos a hablar de circuitos eléctricos y cómo fluye esta corriente eléctrica a través de ellos. Entender que la electricidad es una fuente de energía, pero esta fuente de energía tiene que viajar a través de conductores. Esto se realiza a través de un circuito, que significa que este circuito va a tener que tener un punto de partida en donde yo doy inicio al flujo de esta corriente eléctrica a través de estos cables que se van a llamar conductores, van a pasar por distintos lados entregando esta energía que nosotros la vamos a poder percibir como luz, como un sonido cuando encendemos la radio, como el movimiento de un motor, cuando funciona el microondas, cuando funciona el televisor y podemos ver imágenes. Todo eso es gracias al flujo de corriente eléctrica a través de distintos circuitos eléctricos. Los conductores. El conductor es un material por donde va a moverse este flujo de electrones. Hay distintos tipos de materiales que son buenos conductores y otros que decimos que son muy malos conductores porque impiden el flujo de estos electrones. La corriente eléctrica es cómo fluyen estos electrones a través de este conductor, desde distintos polos, negativo hacia el positivo. Cuando no hay corriente eléctrica, significa que se está impidiendo el paso del movimiento de los electrones, por lo tanto estos electrones no se van a organizar, no se van a ordenar y se van a estar moviendo en todas direcciones. Pero cuando yo le doy el paso a la corriente eléctrica, estos electrones van a empezar a fluir en una dirección de manera ordenada. Es lo mismo, yo abro la llave y sale agua a través de una manguera. El agua fluye, es así como fluye nuestra corriente eléctrica. La corriente eléctrica la podemos medir, ¿ya? Este flujo de cargas eléctricas a través de un conductor nosotros lo podemos medir si conocemos la velocidad de este flujo y la resistencia al movimiento de este flujo. Esta resistencia nosotros la podemos medir con un amperímetro y el voltaje lo podemos medir con un voltímetro. Entonces, la intensidad de la corriente eléctrica, que se designa con la letra I, se va a medir con un amperímetro y la unidad sería amper o amperios. La resistencia eléctrica va a ser la oposición al paso de la corriente eléctrica.
Mientras más resistores tenga, mayor va a ser la oposición. Cuando se genere esta oposición, nosotros la evidenciamos. Por ejemplo, cuando encendemos una plancha que tiene estos resistores, que serían las resistencias, va a hacer que se libere como energía calórica y nosotros vamos a poder planchar. En cambio, las resistencias ubicadas en un televisor van a hacer que este televisor emane calor, pero también emane luz y nosotros podemos ver lo que se transmite, ¿no es cierto?, de un canal televisivo. O, por ejemplo, si quiero encender la juguera, estos resistores o resistencias van a hacer que se mueva el motor. Este movimiento de motor también va a liberar calor y es porque hay una oposición de estos resistores. Ahora, uno podría decir, mejor saquemos los resistores para que no se opongan al movimiento de los electrones, pero los resistores deben existir porque gracias a ellos pueden funcionar mejor nuestros electrodomésticos y pueden durar mucho más. La resistencia eléctrica también se mide a través de una unidad internacional que se conoce como ohm, y esa es su letra griega. Entonces, la resistencia va a ser la oposición al movimiento del flujo de electrones. Hay conductores con buen flujo de electrones que presentan una baja resistencia como el cobre y el aluminio, ¿no es cierto? Ustedes saben que el alambre de cobre se utiliza en corriente eléctrica, en los circuitos eléctricos. En cambio, el vidrio y la cerámica van a impedir el paso de este flujo de electrones. Por lo tanto, no son buenos conductores de electricidad. El diámetro de los conductores también influye en la resistencia. A mayor diámetro del conductor, menor resistencia. En cambio, a menor diámetro, mayor resistencia. La longitud también se relaciona con la resistencia. A mayor longitud, mayor resistencia al paso del flujo de electrones y a menor longitud, menor resistencia al flujo de los electrones. Generadores o fuente de voltaje. Para que se pueda conducir la corriente eléctrica o la corriente que viene desde los cables que vienen desde una termoeléctrica o una hidroeléctrica que va a llevar energía hasta nuestros hogares, tiene que tener generadores. Generadores en la empresa, por ejemplo acá en Quillota que está la termoeléctrica en San Pedro. Ahí hay generadores. En nuestras casas también debemos tener generadores que van a hacer que fluya este movimiento de electrones o una fuente de voltaje para el movimiento. También existen las baterías. Por ejemplo, en los vehículos necesitamos la batería para que pueda circular la corriente en el vehículo y se pueda encender el motor, se puedan bajar los vidrios, se puede encender la calefacción o las pilas cuando nosotros queremos usar una linterna para poder iluminar o en los juguetes de nuestros hijos. Y también tenemos, ¿no es cierto?, esta otra forma que serían donde nosotros enchufamos los artefactos eléctricos que acá generan 220 volts. Si nosotros tuviéramos otro tipo de interruptor que tenga más voltaje, nosotros podríamos llegar a quemar nuestros electrodomésticos. Por eso nosotros tenemos que usar 220 volts. La ley de Ohm. Este científico llamado George Ohm, que es un físico alemán, estudió la corriente eléctrica que circula, ¿no es cierto?, por estos conductores y que se mide como ohm esta intensidad de corriente. Y se le denominó la ley de Ohm porque fue él el que la estudió. ¿Qué estudió él? Cómo circula la corriente eléctrica a través de un conductor y cuál era la diferencia de voltaje que existía entre la resistencia y la corriente eléctrica. Ahí hay un ejemplo. Por ejemplo, si aplicamos 12 volts y tenemos una resistencia de 3 ohm, ¿cuál va a ser la intensidad de la corriente producida?
12 se va a dividir de 3 y nos da que la intensidad de corriente sería 4 amperes. Acá tenemos el triángulo mágico para poder sacar las distintas fórmulas dependiendo de la incógnita que nosotros queramos descubrir. Por ejemplo, si queremos descubrir la intensidad, tapamos intensidad y nos va a quedar voltaje dividido por resistencia. Si queremos saber voltaje, tapamos voltaje y nos va a quedar intensidad por resistencia. Y si queremos conocer el valor de la resistencia, nos va a quedar voltaje dividido por la intensidad de corriente. La ley de Joule tiene que ver con el calor que se desarrolla cuando circula esta corriente eléctrica y está directamente relacionada con la resistencia y la intensidad en el tiempo que esto va a transcurrir. Por lo tanto, la Q designa el calor, la I la intensidad de corriente, R resistencia y T el tiempo. Circuitos eléctricos. Los circuitos eléctricos nos indican la trayectoria por donde circula esta corriente eléctrica. Esta trayectoria tiene que ser cerrada y por eso que se llama circuito. Tenemos que tener un generador que nos va a proporcionar la energía, un conductor por donde se va a transportar esta corriente eléctrica, receptor a donde tiene que llegar esta corriente, por ejemplo, a una ampolleta, a algún electrodoméstico, a una radio, a la televisión. Y tenemos que tener un interruptor que va a bloquear el paso de la corriente eléctrica o lo va a reanudar. Existen dos tipos de circuitos eléctricos, circuitos en serie y circuitos en paralelo. En serie significa que todos están ordenados y que la corriente va a fluir a través de todos ellos. El problema de un circuito en serie es que si una ampolleta se quema, las otras no van a poder funcionar. En cambio, el circuito en paralelo pasa la corriente eléctrica por distintas partes, que significa que si se quema una ampolleta, la otra igual sigue funcionando. En nuestros hogares, en los electrodomésticos, los circuitos son mixtos, o sea, llevan en serie y llevan en paralelo. Acá está la simbología para que nosotros podamos dibujar nuestros circuitos eléctricos y aquí hay una actividad en donde usted tiene que dibujar un circuito eléctrico usando la simbología. Tenemos la fuente de poder, tenemos la ampolleta y tenemos el interruptor. Ahora usted dibuje su circuito eléctrico. Decíamos que el amperímetro nos sirve para calcular la intensidad de corriente. Aquí tenemos ejemplos de circuito en paralelo en donde tenemos distintas resistencias y tenemos también alguna que puede ser dibujada en serie y cuando se hace en serie podemos sumar las resistencias. En cambio, cuando están en paralelo tenemos que ir dividiendo 1 dividido por la primera resistencia que se va a sumar a la otra que va a ser 1 dividido por la resistencia 2 y la tercera que sería 1 dividida por la resistencia 3. En el circuito en serie es cuando nosotros tenemos un circuito que irían las ampolletas, por ejemplo, una al lado de otra, entonces ahí sumamos las resistencias de las ampolletas. Acá tenemos una casa en donde tenemos circuitos eléctricos, distintos tipos de circuitos eléctricos que van a hacer funcionar las ampolletas, los electrodomésticos, van a iluminar nuestra casa. Como proyecto, tenemos que crear la instalación eléctrica domiciliaria de nuestra casa. Para ello, ustedes van a dibujar el plano de su casa y luego van a hacer la instalación eléctrica a través de una maqueta. Primero, vea bien cómo están ubicadas las ampolletas, los enchufes, los interruptores y haga su circuito. Entonces, ¿qué vimos hoy día? Corriente eléctrica, cómo esta fluye, circuitos eléctricos, la resistencia que se opone al viaje de la corriente eléctrica, los conductores eléctricos, que es por donde va a circular nuestra corriente eléctrica. Y con todo esto podemos armar nuestro circuito eléctrico en nuestros hogares o reparar el circuito eléctrico de nuestro hogar. Si se echó a perder un enchufe, si se echó a perder algún electrodoméstico, a lo mejor podemos meter mano, mirar qué es lo que pasó
y poder arreglar. Espero que les haya gustado esta clase.